está con nosotros ya Sisa Salgado, artista y antropóloga ecuatoriana. El día de hoy nos cita para hablar sobre su proyecto internacional bastante interesante que se llama The Dance Route, una investigación de danzas tradicionales alrededor del mundo, desde Indonesia al Ártico, entre Siberia y Alaska. Entre sus logros con este proyecto se encuentran varios premios nacionales e internacionales y ha colaborado con este proyecto para la National Geographic. Entonces, es un tema bastante interesante. Sisa, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo están? Eh, Gracias por el ¿cómo, espacio. ¿Cómo te va, Sisa? Qué gusto saludarte. Quisiera que nos comentes acerca de tu proyecto, The Dance Route. ¿Qué es y cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo fue el proceso y ahora en qué parte del proyecto estamos, ¿no? Sí, mira, estoy copiando el link para compartirlo en mis redes justo ahora. Eh, Mira, mi proyecto de Dance Road es una investigación de danzas tradicionales alrededor del mundo. Y este proyecto empezó en Ecuador. Yo soy ecuatoriana, nací y crecí en Ecuador. Y empezó en el 2011, cuando después de la universidad hice mi tesis, terminé como la parte académica de mi investigación y hice una tesis que se trataba justamente de la investigación de danzas tradicionales en la selva de Ecuador, en la parte de el Parque Nacional Napo Galeras. Yo estaba muy interesada en aprender sobre el arte tradicional de varias culturas de nuestro país y me interesaba particularmente la Amazonía. Y la formación que tuve de comunicación social y también de antropología, decido hacer una tesis de investigación. Y esto se convierte ahora en lo que es el proyecto de la Ruta de la Danza. Después de este proceso que hice de investigación en Ecuador, continué esta investigación de arte tradicional en Asia. Y desde Ecuador crucé por la línea ecuatorial que conecta nuestro país con Indonesia en el sudeste asiático. Y desde allí he ido recorriendo varios países del continente asiático, estudiando distintas formas de danzas tradicionales. Y justamente a través de la danza poder explorar un poco más sobre estas distintas culturas de Asia y también de alguna manera encontrar similitudes, conexiones con las culturas con las que yo tuve contacto en Ecuador. Entonces, este proyecto ha sido muy amplio, he visitado varios países, he podido estudiar en varias universidades de Asia, he podido exponer el trabajo en varias organizaciones, en una de ellas la National Geographic. Esto ocurrió el año pasado cuando hice la última parte de la investigación, que fue en el Ártico. Hice una investigación sobre culturas nómadas y arte tradicional en la parte del estrecho de Bering, donde se une Asia y América. Pues a la National le interesó mucho el conocer un poco de esta investigación, así que me invitaron para hacer una presentación oficial de mi proyecto para la National Geographic. Y bueno, a partir de ahí he ido colaborando con ellos en momentos muy específicos y ahora me encuentro en la nueva fase de mi búsqueda, que ya no es en Asia, sino más bien es en África. A mí me gusta mucho viajar y a través del viaje conocer otras culturas. Entonces ahora me encuentro en la última fase de esta investigación, que es en el continente africano. Y pues haciendo una gira de medios en Ecuador también, con espacios como el de ustedes. Muchas gracias, Sisa. Yo había revisado bastante de la información que tú me enviaste y en efecto son cosas sorprendentes de lo poco que se puede observar. ¿Cuál es el formato entregable donde los chicos pueden ver todo el trabajo? Porque yo en realidad me quedé con ganas de ver más. Entonces, también me interesa mucho saber los hallazgos que quizá en las similitudes que tú mencionabas que encontraste entre las culturas amazónicas y el Asia. También el estrecho de Bering, históricamente sabemos que fue uno de los espacios que dicen conectó el Asia con América de nuestros antepasados de hace miles de años. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito de las similitudes que has encontrado tú quizá entre la Amazonía ecuatoriana y el resto del mundo? Pues mira, entre las similitudes, sobre todo a nivel artístico, es algo que a mí, digamos, el arte tradicional es la herramienta con la que yo me aproximo al estudio de las culturas, ¿no? Como antropóloga, pues
es la herramienta más importante que tengo. No hay nada más antropológico que la danza. Entonces, a través de las danzas tradicionales he ido encontrando puntos en común. Y como mi base siempre ha sido el arte tradicional, pues yo me enfoco mucho en, por ejemplo, encontrar similitudes entre las danzas tradicionales que hablan de la espiritualidad de cada cultura. No todas las culturas son similares a las otras, más bien somos muy únicas las unas a las otras, pero lo que me interesa, por ejemplo, indagar con la experiencia de la selva en Ecuador y con otros países en Asia que he visitado es, por ejemplo, cómo la danza viene siendo una manera muy íntima para aprender de cada cultura, para los jóvenes, para los niños sobre todo, ¿no? Desde pequeños estas danzas tradicionales han sido enseñadas de generación en generación y estas danzas contienen como un conocimiento muy antiguo que te habla de los valores de cada cultura, de la espiritualidad, de la importancia de respetar al otro y también el ambiente en el que viven. Hay muchos valores que están dentro de los mensajes que tienen las danzas. Y esto es muy similar en varias culturas que yo he visitado con el proyecto, incluida la selva. Pero ya más allá, yendo un poco más atrás de la historia y hablando de migraciones, como la que tú que me hablabas del estrecho de Bering, a mí me interesa mucho explorar rutas migratorias. Y de hecho el nombre del proyecto aluce, digamos, tiene una referencia tiene una referencia a las rutas migratorias de la ruta de la seda. Entonces, a mí siempre me ha interesado explorar rutas migratorias por las que nuestros ancestros han viajado de alguna manera y han intercambiado culturas, han intercambiado idiomas y distintos aspectos simbólicos de cada una de los países o de las culturas involucradas. Entonces, esta ruta que yo recorrí entre Asia y América es una ruta que yo la tomé como referencia, pero es una ruta que conecta estos dos continentes y por la que se dice que llegaron los primeros habitantes de América desde Asia en la época del Paleolítico, que estamos hablando de 20.000 a 15.000 años antes de Cristo. Entonces es una ruta muy, muy antigua que ahora con la ayuda de la genética se ha estado de alguna manera alimentando, ¿no? Esta ruta porque nos ha dado como una información muy amplia de dónde venimos nosotros los que nacimos en el continente americano. Entonces, esta es una investigación que, por ejemplo, la National Geographic hizo hace 10 años, que se llama el Geno Project, y ellos hicieron más o menos la ruta que yo estoy recorriendo a través de la danza, pero ellos lo hicieron a través de la investigación genética. Ellos salieron desde Indonesia, de hecho, ellos salieron desde África, Asia y América e hicieron un mapeo genético de todos los grupos, digamos, indígenas que no se han movido mucho en esta ruta y resulta pues ahí que empieza a aparecer como este link de conexión, digamos, entre un país y otro, ¿no? Entonces, la ruta de la danza no es una investigación científica, es una investigación antropológica que toma como referencia esta ruta migratoria del Paleolítico. Y de ninguna manera yo trato de comprobarla, ¿no? Pero digamos, como te digo, me gusta mucho viajar, estoy tomando estos puntos como la referencia de mi propio viaje. Ahora me surgen algunas interrogantes. ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Cómo se financia? Quizá tú presentaste aquí en el Ministerio de Cultura, en alguna instancia del gobierno para que sea apoyado y ahora, ¿cómo financias tus viajes alrededor del mundo? Y otra duda que me surge es con respecto a cómo haces tu viaje. ¿Es como que tomas un avión, llegas a cierto lugar y de ahí te desplazas o literal es un camino que no sé, vas en carro o cómo? Bueno, la primera pregunta de cómo este proyecto surgió, pues empezó al inicio, como te digo, como una investigación académica de universidad. Y luego se convirtió ya en un proyecto personal. Ahora, a nivel de financiamiento, como son muchos años de trabajo, como te digo, ¿no? Son casi 10 años desde mi salida de Ecuador. Es una combinación, digamos, de un financiamiento propio. Yo he tratado que el proyecto se mantenga de manera muy independiente en el sentido de que no dependa de instituciones, sobre todo públicas. Más bien lo he tratado de mantener como autofinanciado y también con ayuda, por ejemplo, de becas universitarias
de Asia. He tenido muchas becas, no muchas, pero varias becas de estudio de universidades en Asia. Y eso me ha facilitado, por ejemplo, ya no tener que cubrir los gastos de estudio de las danzas en estas universidades. En algunos casos, algunas instituciones educativas y culturales en Asia han apoyado el proyecto de otra manera. Por ejemplo, me han ayudado con traducciones, con apoyo logístico para poder viajar a los lugares más remotos fuera de las ciudades. Y bueno, y en algún momento también he tenido financiamiento privado, digamos, de algunas instituciones, sobre todo culturales, que están justamente trabajando por recopilar danzas tradicionales de manera más visual, más fotográfica, más de video. Y para la parte de África, pues obviamente que ya es un reto muy grande el que me he planteado ahora, pues estoy pensando financiarla ya a nivel privado también, sobre todo con instituciones artísticas, ¿no? Que se dedican a financiar a exploradores como yo. Y la segunda pregunta era, Era con respecto al viaje. ¿Cómo es el viaje? ¿Tú sí, llegas a un punto y un poco te mueves o literal sigues una ruta? sí, mira, trato de hacer justamente literalmente la ruta. No sé si puedo compartir pantalla ahora para Sí, mostrarles un estás poco de como lo que coanfitriona. hago justamente. Entonces déjame buscar un mapa para poderles mostrar. Justamente la idea de la ruta es seguir la ruta que he dibujado. Ya les voy a mostrar ahora. La primera parte del viaje que empezó en Indonesia, en el sudeste de Asia, pues era más bien dependiendo de las instituciones educativas en las que yo estudiaba. Y básicamente, claro, desde Ecuador yo tomé un avión directo, estuve en Europa un tiempo y después salí a Indonesia en avión y desde una vez que llego al país, llego siempre a una ciudad específica que está en base a la investigación que he hecho, digamos, lugares que me interesan estudiar. Y desde ahí me muevo, pues básicamente en de distintas maneras, ¿no? Al inicio del viaje, a ver, les voy a mostrar un poco. Algunos países, por ejemplo, son muy amplios y solo he hecho investigaciones en lugares específicos de los países. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Ecuador y desde Ecuador yo hice este salto a Indonesia. Y bueno, en Indonesia no recorrí todo el archipiélago, me parece que son más de 17,000 islas de este archipiélago. Es un país muy, muy, muy grande, ¿no? Yo en este país fui a la isla de Bali, que es una de las islas más conocidas, y yo ahí estudié las danzas clásicas de la isla de Bali. ¿Cómo cruzaste el Pero estrecho? desde Disculpa. esta parte ya es la parte final, te Mm. adelantaste todo el viaje. Ah, Bueno, perdón. entonces lo que te quería contar es que, digamos, toda esta parte del sudeste fue más bien dependiendo, como te digo, de las universidades en las que tuve oportunidad de estudiar las danzas clásicas. Pero ya esta parte que conecta Mongolia y Siberia, que es una parte muy nómada, o sea, parte yo me enfoqué sobre todo en visitar culturas nómadas que habitan estos territorios. Es un país que aparte de la ciudad, de la capital Ulan Bator, pues el resto del país es un país nómada. Entonces fue muy, muy interesante trabajar con el arte tradicional en zonas nómadas. Y esto se repite en esta parte del estrecho de Bering. Esta parte se conoce como el extremo este de Siberia. Siberia es todo este territorio que va desde Euroasia, ¿no? Hasta el extremo este. Y obviamente yo no he visitado todas estas zonas. Hice una parada en una zona que se llama Javarovsk, que está en el camino, y luego en la zona de Chukotka. Chukotka es una región autónoma de Siberia y aquí esta pertenece, digamos, esta parte pertenece al Círculo Polar Ártico. Y aquí pues fue un recorrido muy amplio que salió desde Moscú y desde Moscú tuve que hacer dos paradas en dos ciudades distintas en el camino en avión. Y luego nuevamente un avión desde una ciudad que se llama Javarovsk directo a la capital de Chukotka que se llama Anadir. Entonces todo este recorrido se hizo en avión. Una vez que llego a esta zona, voy a mostrarles una foto de esta zona. Este es del Ártico. Entonces, una vez que llegué a esta zona, pues la capital, entre comillas, es un pequeño pueblo, una pequeña ciudad en la que, digamos, está el gobierno central y están como las escuelas.
digamos, ahí está centralizado, digamos, la parte económica de esta región autónoma, pero luego después de esta pequeña ciudad está el Ártico, como lo pueden ver en la fotografía. Esta es una zona plana, un desierto helado que se conoce como la tundra. Y para llegar a estas zonas nómadas, para que yo pueda hacer la investigación de las danzas tradicionales, pues tuve que hacer un recorrido sumamente difícil que se lo hacen tractores. Los tractores son como de la época soviética, son tractores de guerra que ahora los nómadas utilizan para poder transportarse de un lugar a otro. La travesía entre la capital y esta zona nómada me tomó alrededor de 2 o 3 días más o menos para llegar ahí. Entonces, como ves, el viaje pues varía mucho, ¿no? Depende un poco de cada zona. Las nómadas siempre los viajes son más complicados, siempre necesito un traductor. Ese es el estrecho de Bering, digamos, simbólicamente la parte de atrás es Alaska y en la parte en la que yo estoy en la fotografía es Rusia. Entonces, este es el grupo de danza tradicional nómada de la etnia Chukchi, que pertenece a la provincia autónoma de Chukotka, del Ártico. Entonces, hice una investigación con ellos sobre las danzas tradicionales. Y otro aspecto importante de esta parte de los nómadas es que yo siempre trato de encontrar a como que abuelos y abuelas de las comunidades que se dedican a la enseñanza de las danzas y que utilizan, digamos, la danza como una manera pedagógica para involucrar a los niños y a los jóvenes en el aprendizaje de su cultura. Entonces, ahí tenemos a una maestra de danzas tradicionales que además es profesora de la lengua Chukchi y que les enseña esto a los niños a través del arte, ¿no? Entonces, es un proyecto súper amplio. He podido por ahora compartir ciertos hallazgos, digamos, de la investigación a través de mis redes sociales. Estoy trabajando ahora en mi página web. Les podemos dar para que la gente lo pueda buscar. He subido algunos videos a mi canal de YouTube. Esto es Mongolia. Son familias con las que he vivido y estudiado danzas. ¿Y cómo cruzaste el estrecho? El estrecho de Bering yo no lo crucé, ¿No? digamos, tomando un avión desde Rusia a Alaska. ¿Por qué? Porque a pesar de estar tan cerca y que de hecho se puede cruzar incluso en tractor, o es muy peligroso, digamos, hacerlo por tierra, ¿no? Pero digamos, históricamente los nómadas han cruzado esta zona a través de los dog sleds, como los dices, los trineos llevados por perros huskies. Ellos han cruzado siempre de un lugar a otro porque tienen familia y a veces hay concursos entre los perros siberianos que cruzan en el estrecho de Bering. Yo no lo pude hacer porque a nivel logístico y de permisos especiales no se puede cruzar desde Rusia a Estados Unidos de esa manera. Tienes que hacer todo el recorrido por el otro lado, por Europa. Entonces yo hice un cruce simbólico en el momento en el que tomé la bandera y atrás estaba Alaska, pero luego tuve que volver a Moscú y de Moscú a Nueva York y de Nueva York a Alaska. Ok, qué interesante. Y de todas las experiencias vividas, ¿qué es lo que más ha marcado tu vida de este viaje? Pues la oportunidad de conocer a todas estas increíbles manifestaciones de arte tradicional. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención siempre eh, la danza y hacer, por ejemplo, una formación de teatro contemporáneo, digamos, en Ecuador. Siempre me ha interesado mucho el explorar el pasado, la tradición, la historia de la danza, la historia del teatro y esas tradiciones artísticas que vemos un poquito en las fotos y de lo que les cuento a ustedes son muy, muy antiguas. Son formas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención. Y como soy tan curiosa por aprender distintas culturas, pues el arte es una manera muy didáctica de aprendizaje. Entonces, esta oportunidad ha sido la más linda que he tenido de todo el viaje, el poder conocer distintas culturas, el poder vivir con distintas familias, el aprender, tener amigos nuevos y el aprender danzas también. Y ahora en el reto de África, ¿cómo está planeado más o menos en tiempos? ¿Por dónde iniciarás? ¿Tienes tal vez un plan de cómo cruzarás? ¿De dónde a dónde? ¿Puedes contarnos un poquito?
Sí, bueno, en África la idea es poder continuar con esta ruta migratoria por la que se dice que los Homo sapiens salieron de África por primera vez y poblaron la Tierra y se mezclaron con otras especies humanas que habitaban al mismo tiempo. Digamos, no fuimos los únicos, no fuimos la única especie humana existente en el planeta, hubieron varias, somos los únicos que sobrevivimos ahora. Pero hubo un momento en el que hubo una interacción, ¿no? De varias especies humanas. Entonces, esta particular especie llamada Homo sapiens, que se dice que salió de Etiopía y que pobló el mundo, es una ruta que a mí me interesa mucho seguir. Entonces, la idea es ir desde Etiopía directamente a la península arábica. Ahora, como ese es el ideal, a veces la realidad te cambia y el año pasado yo fui invitada a un festival de danza tradicional en Marruecos y a través de Marruecos se abrió una puerta para conocer West África, específicamente Mali, y también me invitaron a Sudáfrica. Entonces, como que ya no empecé por Etiopía como quería en realidad, sino que más bien esta parte el Sahara, de la parte del norte de África y la parte del África occidental, es la que más bien se ha abierto en este año. Entonces, ahora voy a empezar no desde Etiopía, sino más bien desde Marruecos y desde Marruecos explorar Mali y pues a futuro volver a Etiopía y continuar la ruta, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo pueden ver tu trabajo? Quizá está en un libro, en videos. ¿Cómo puede la gente acceder a esta información valiosísima? Sí, miren, pues los que estén en redes sociales me pueden seguir. Estamos en vivo ahora en Facebook, ¿verdad? Ujú. Pues ahora podemos tal vez poner en el chat, no sé si lo pueden hacer ahora, chicos. Yo estoy como @Sisa Salgado Dancer en Facebook, es la página oficial de Facebook. Sisa Salgado Dancer. Y también está la página de Facebook de mi proyecto de la Ruta de la Danza. Está en inglés nuevamente y es @The Dance Road. Lo puedo poner tal vez desde el chat para que lo puedan copiar. Y, y pues para los que no estén en redes sociales me pueden encontrar en YouTube, que también lo pueden buscar como Sisa Salgado, The Dance Road. Y estoy trabajando sobre la página web. Pues, viste, la investigación sobre todo es escrita, he escrito artículos sobre todo en inglés. Estoy trabajando ahora en traducir algunas cosas al español y poderlas publicar en la página web. Pero por ahora me pueden encontrar en redes sociales y pues la gente que quiera encontrar los links directos me puede encontrar en la página www.cisasalgado.com. Muchas gracias, Isa. Te cuento que este medio se caracteriza por tener bastante alcance en la juventud. Entonces, de lo que yo te escucho, a mí me surge una gran interrogante, que es ¿cómo venciste el miedo? Es una travesía que si yo me la planteo hacer, chuta, se me llena de miedo. Entonces, yo creo que en la juventud ese es uno de los factores por el cual no se decide muchas cosas, no se emprende o no se acepta nuevos retos. ¿Cómo venciste el miedo? Pues sí, como lo dices, el reto del emprendedor es justamente como tomar la fuerza y dar el primer paso, ¿no? Y no solo emprender en temas culturales como en mi caso, pero también en temas de negocios. Cualquier emprendimiento que tengan, la idea es como vencer esos obstáculos que nosotros nos ponemos al creer que no podemos hacer algo. Y es tomar la primera decisión, o sea, tomar el paso de decir, ok, lo voy a hacer este año, poner una fecha, tal vez es buena idea, e intentar y dar el primer paso. Y yo siempre creo que cuando uno toma la decisión correcta, vienen las consecuencias. Entonces, estar pendientes de cada acción, de que cada cosa que alguien decida, pues va a tener una consecuencia específica. Y dar el primer paso, por ejemplo, si el interés de los jóvenes es poder viajar y continuar sus estudios, su investigación en otros países, pues busquen todos los recursos que existen. Por ejemplo, vayan a las embajadas, empiecen a investigar sobre becas para estudiantes ecuatorianos, tal vez no becas del gobierno ecuatoriano, pero de los gobiernos de los países a los que queremos viajar, hay instituciones privadas, hay muchas posibilidades para poder continuar la investigación que cada uno haga en cualquier rama en otras partes del mundo, ¿no?
Y sobre todo en el país también. Yo sí le recomiendo mucho a las personas que tengan interés en temas culturales, temas antropológicos, pues Ecuador es un lugar muy amplio que tiene muchísimos lugares interesantes para investigar y hace falta investigación en temas de cultura, en temas artísticos también. En el tema de la Amazonía ecuatoriana, ya para ir cerrando con un poco de lo nuestro, entre tus hallazgos, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Pues en primer lugar, conocer a profundidad sobre una de las etnias que habitan en la Amazonía. O sea, tomaría toda la vida para poder investigar esta amplitud, ¿no?, que tenemos nosotros cultural. Tenemos muchas culturas que nos conforman. Pero a mí me interesaba mucho ir a esta parte del Parque Nacional Galeras porque pues el destino de alguna manera me puso cercana a este lugar y conocer más de las culturas naporrunas, así se llaman ellos, ¿no? Hay una zona que se llama el pueblo quichua de Rucuyacta, que está conformado por 17 comunidades quichuas naporrunas. Yo tuve la oportunidad de vivir en una de ellas y poder viajar a las 17 comunidades. Ese aprendizaje solamente ya, el hecho de haberme ido a vivir a este lugar, yo que había crecido en la ciudad de Quito, que no tenía mucha idea de nada de esto, pues sí fue un reto al inicio, pero siempre lo llevo como un recuerdo importante porque fue cuando tuve que aprender a convivir con culturas distintas a la mía y no juzgar, y más bien tratar de absorber todo lo positivo, ¿no?, de la vivencia con ellos. Muchas gracias, Isa. Y para culminar esta entrevista que está bastante interesante, quisiera que puedas compartir desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, los proyectos que te has trazado, ¿qué mensaje tú puedes brindar a la juventud ecuatoriana? Pues que estudien mucho, que estudien más allá de lo que pueden aprender en la academia. Es importante, la academia nos da muchas herramientas, pero no se queden satisfechos con eso. Siempre vayan mucho más allá. Ahora con el acceso al Internet tenemos muchísima información, muchas bibliotecas del mundo están disponibles y la idea es siempre es autoeducarse también y sobre todo que no importa qué materia estudien, traten siempre de alimentarse de otras disciplinas. Entonces, eso les va a ayudar de alguna manera a ver la vida de una forma mucho más amplia. Y a nivel también profesional, pues tener siempre herramientas de otras materias les va a ayudar mucho también a convertirse en mejores profesionales, ¿no? Pero la idea es investigar y estudiar muy bien, no investigar para tener una nota, sino más bien porque eso les va a servir en cualquier decisión que tomen a nivel profesional. Muchas gracias, Isa Salgado, artista y antropóloga ecuatoriana. Te agradecemos por venir y comentarnos un poco de tu experiencia. En definitiva, es algo que yo en lo personal recomiendo revisar. Es algo que tiene bastante contenido cultural y son cosas interesantes, ¿no?, de ver y que sí llaman mucho la atención. Entonces, a todos los chicos que asisten y después verán esta transmisión, les recomiendo mucho revisar el material de Sisa Salgado. Muchas gracias, Sisa, y con todos los chicos y chicas les agradecemos por su asistencia. Que tengan una buena noche. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Una buena noche y espero que sigan con este espacio tan bonito. Gracias, Sisa. Buenas noches. Gracias.